¿Qué hay, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. Espero que estén bien. El día de hoy quiero exponer un poco el texto de Mateo 25, del 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Y en el capítulo 25, en el versículo del 1 al 13, viene hablando de esta parábola bien conocida por nosotros de las 10 vírgenes. Y posteriormente habla de la de los talentos, que es la parábola que quiero compartir con usted, porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Enseguida, inmediatamente, el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2 talentos. Pero el que recibió 1 y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, escondió el dinero de su señor. El versículo 19, después de mucho tiempo, llega el señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos. Y acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El versículo 22 dice, acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero respondió su señor, versículo 25, por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, le entregó el talento sin ninguna producción, sin nada de ganancia. Y el versículo 26 dice, pero respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces, con más razón, debías por tanto llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Amén. El Señor bendiga su palabra. Quiero rápidamente exponer 3 puntos principales acerca de este texto. En primer lugar es que para ser buenos administradores debemos ser diligentes, debemos ser prontos para colocar a producir lo que el Señor nos ha dado. Ciertamente el hombre en general cree que la vida es suya, que el tiempo es suyo y que va a morir y nadie le va a pedir cuenta, pero esto es una mentira, porque el Señor va a pedir cuenta de cada cosa que Él ha colocado sobre el ser humano, sea su tiempo, sea su vida, sea sus capacidades, sea su salud, sea sus recursos, todas las cosas que el Señor le ha dado al ser humano, Él pedirá cuenta al ser humano por esto. Y esto es lo que quiere decir esta parábola. Comienza el versículo 14, porque, es decir, viene hablando del versículo 13, que dice, velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Y comienza de nuevo, porque, así como comenzó el versículo 1 del 25. Y viene argumentando que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose de viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Es decir, es una ejemplificación de la venida del Señor. El Señor se va un tiempo y deja sus bienes a cargo de sus 3 siervos. Entonces, podemos comprender de que el Señor nos ha dado la vida, nos ha dado los talentos, nos ha dado las capacidades, cualquier cosa con la que nosotros podamos vivir, desempeñarnos, viene del Señor, seas creyente o no, el Señor pedirá cuenta por lo que Él ha entregado, por tu tiempo, por tu vida. Entonces tu vida no te pertenece, sino que el Señor te la dio y el Señor pedirá cuenta por tan valiosos recursos que colocó en ti. Y seguidamente, el primer punto lo podemos encontrar del versículo 14 al 16, que es, como buenos administradores debemos ser diligentes para colocar en producción y a multiplicar lo que el Señor nos ha entregado. El versículo 15 dice, uno dio 5 talentos, otro dio 2, a otro dio 1, y comienza de una vez diciendo el 16 enseguida, es decir,
En el momento en que se les entregó el talento, yo creo que ni siquiera esperaron los siervos diligentes, no esperaron ni siquiera que el Señor se fuera, sino que de una vez colocaron sus talentos a producir para el reino de Dios, es decir, el de 5 talentos y el de 2 talentos. Enseguida comenzaron a negociar, a trabajar por ellos. Ahora bien, el talento, la palabra talento, y quiero llamar la atención aquí, la palabra talento en este texto no quiere decir una capacidad del ser humano, una forma de ejecutar algo, tener la capacidad de ejecutar un instrumento, no se está refiriendo a eso. El talento, en el contexto, se está refiriendo a una unidad de peso. Según el diccionario Mundo Hispano, el talento pesaba entre 34 kilos, era una unidad de peso, es decir, es como un tantos kilos, el peso en los gramos, era una unidad de peso para la plata. Esa es la palabra original que se traduce en el versículo 18. Entonces, podemos entender que un talento eran aproximadamente 34 kilos de plata, era algo valioso, eran recursos que no todo el mundo poseía y era bastante dinero. Según el comentario de Matthew Henry, el cual fue escrito en el año 1800 y tanto, un talento valía entre $1,000 y $1,600. Obviamente, al día de hoy quizás no sea mucho dinero, pero esto sí era representativo en ese tiempo. Entre $1,000 y $1,600 en el año 30 aproximadamente después de Cristo era mucho dinero. En el Segunda de Crónicas, capítulo 25 y capítulo 27, podemos ver cómo Jotán, uno de los reyes de Israel, colocó como tributo a los amonitas, cuando los venció, 100 talentos de plata. Estamos hablando de 100 talentos de plata para miles de personas, mientras que el Señor le colocó 5 talentos, o 2 talentos, o 1 talento a una persona. En el capítulo 27 también vemos cómo Amasías arma un grupo de personas con 100,000 personas con 100 talentos, es decir, 100,000 personas le costaron 100 talentos, es decir, con un talento podía contratar a 1,000 personas. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, podemos ver cómo se usan 5,000 monedas, 2,000 monedas y 1,000 monedas cuando habla de 5, 2 y 1 talento. Es decir, en conclusión, al de 5 talentos les estaba colocando aproximadamente el salario de 5,000 jornaleros o de 5,000 días de trabajo para un jornalero que cobraba por un trabajo de una jornada diaria. Entonces, la Biblia está resaltando que lo que el Señor le da al hombre es valioso y que Él pedirá cuenta por eso. Así, aunque sea un solo talento, era bastante. Ahora avanzamos al versículo 17, al versículo 18, y dice que el que recibió uno, lo que hizo fue cavar en tierra y guardó el dinero y ni siquiera lo puso a trabajar. Es decir, que estuvo haciendo este tipo durante todo ese tiempo, que estuvo haciendo él durante todo ese tiempo en el que el amo se fue y volvió, y en el que los siervos diligentes, ellos sí trabajaron por el reino, ellos sí trabajaron para producir más talentos de los que el jefe les había entregado. Pero este siervo fue un negligente y vio ese talento como poco valor, a pesar de que era bastante dinero. Era aproximadamente el trabajo de 1,000 jornaleros o de 1,000 jornadas de trabajo a una sola persona, por más que fuera un talento. Entonces, esta persona no lo valoró, sino que lo enterró. Y seguidamente, el versículo 19 dice que después de mucho tiempo, el amo vino para arreglar cuentas de los recursos que le había entregado, y comenzó uno por uno. No fue que hizo una callapa y un desorden, no, uno por uno. Llamó al de 5 talentos, y el de 5 talentos representa a la persona diligente que produce y que administra bien su tiempo, su vida, sus recursos, sus capacidades para aquel que se las dio, no para él mismo, porque es un administrador, no es un dueño de eso. Como persona, seas creyente o no, no eres dueño de lo que tienes, no eres dueño de tu vida, sino que el Señor te lo entregó. Asimismo, el de los 2 talentos. El de los 2 talentos también produjo el doble. Y el Señor los recompensa a los dos con las mismas palabras: bueno, siervo y fiel, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces podemos ver el contraste, cómo el Señor recompensa proporcionalmente a estos siervos. No galardona, no utiliza distintas palabras para el de 5,000 y otras palabras para el de 2,000. Simplemente es una recompensa proporcional
los dos tenían talentos distintos, cantidades distintas, pero los dos se esforzaron de igual forma. Es decir, el que tenía 5 se esforzó tanto como el que tenía 2, y el que tenía 2 se esforzó tanto como el que tenía 5. Y ahí podemos ver el esfuerzo proporcional que debe existir para toda aquella persona que el Señor le ha entregado y que quiere ser diligente en el servicio, en la administración de lo que el Señor da. Y podemos ver en el versículo 23, versículo 24, que dice que acercándose el siervo negligente prácticamente le echa la culpa y ataca el carácter de su señor y dice: Señor, yo te conocía que eras un hombre exigente, que cosecha donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Es decir, le está diciendo: es un hombre injusto, y como eras un hombre injusto, yo guardé el talento, me llené de miedo y lo enterré, lo tuve como cosa muerta y lo enterré. Y prácticamente le está echando la culpa al dueño, a su jefe, siendo un irresponsable, no un negligente. Y me llama la atención como esto se parece mucho a algunos gobiernos, ¿verdad? Que se la pasan: no, que la culpa es de este, la culpa es del otro, la culpa... Y son siervos negligentes, son personas negligentes que no asumen sus responsabilidades, que muchas veces llevan al caos a naciones, al desorden, y nunca reconocen nada. Es decir, siempre están echando la culpa uno al otro y siempre ellos son los inocentes. Y algo parecido es lo que pasa aquí. Pero el Señor castiga esto y dice: pero respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparcí? Entonces, con más razón, si sabías que yo era un amo injusto, que soy exigente, con más razón debías haber colocado ese talento en disposición, que sea mínimo del banco, para que yo tuviera mis intereses. No quiero entrar en el debate de que si los intereses o si un cristiano puede prestar con intereses. En lo personal pienso que sí, que el Señor no está condenando los intereses en sí, sino que lo que se condena en el Antiguo Testamento es la usura. ¿Y qué pasa cuando hay usura? Es cuando una persona persigue una ganancia deshonesta de forma rápida, es decir, quiere prestar 100 y cobra 40 de interés. Eso es usura. Pero cuando hay un interés por lo menos de un 10 o máximo 20%, según mi opinión, no creo que en ese caso haya usura, sino que hay un interés necesario, lo cual es la ganancia del préstamo. Los bancos son necesarios y ellos deben cobrar un interés por lo menos que no desfalque o no quiebre a sus clientes. Entonces, en ese caso pienso que el interés es válido y puede ser practicado por un hijo de Dios con prudencia y sin buscar una ganancia rápida a corto plazo, sino con sensibilidad, prudencia y un mínimo razonable. Y concluye con esto, dice el versículo 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene los 10 talentos. Es decir, le quitan el talento al negligente, a este que recibió un talento, y se lo dan al que produjo 5 talentos, el que produjo el doble. Y la recompensa de aquel que produjo el doble es más trabajo. Y aquí entra un poco esto que es extraño, ¿verdad? ¿Cómo va a ser más trabajo? ¿Cómo va a ser una recompensa para alguien de que ha trabajado bastante colocarle más carga? Y la verdad es que en la vida tenemos que entender de que el descanso está más allá, el descanso está en la vida después de la muerte, pero mientras estemos en la tierra tenemos que trabajar y ser buenos administradores del tiempo que el Señor nos ha dado durante nuestra vida aquí en la tierra. Y concluye el versículo 30 diciendo: y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Muchos utilizan este pasaje para decir que la salvación se pierde, que el que no está sirviendo va a perder su salvación, que el que no pone a activar sus dones espirituales en la iglesia va a perder su salvación. Pero la verdad es que aquí no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que la persona, el ser humano que no entiende que es un siervo de Dios, no ha entendido que antiguamente era un esclavo del pecado, y que si no entiende que era un esclavo del pecado y que el Señor lo ha liberado para que sea su siervo, no el esclavo del pecado anterior, sino su siervo voluntario, entonces no ha entendido el Evangelio. Y si no ha entendido el Evangelio, esta persona es un no creyente, no ha conocido al Señor y ciertamente le espera condenación por no haber administrado su vida y por no haber buscado, haber escuchado, haber sido sensible al Señor. Dice Romanos capítulo 1 de que el Señor creó todo por Él y para Él y que no hay excusa
para no reconocer a un creador. Todo y cada una de las personas que han pasado por este mundo, que pasarán, saben en sus mentes que hay un creador superior a nosotros mismos y que ese creador quiere tener una relación con el hombre, pero que el hombre siempre huye de él y siempre es irresponsable y le echa la culpa a Dios y no asume su responsabilidad de pecado. Entonces, como línea central de esta parábola podemos entender de que hay dos tipos de servidores, dos tipos de administradores, los negligentes y los diligentes. ¿Con cuál nos identificamos? Con el negligente, con el diligente, con cuál queremos sentirnos identificados. Pero lo resaltante es que todo siervo que entiende que es un voluntario servidor del Señor siempre pondrá en alto, siempre será un buen administrador, o hará por lo menos lo posible, va a intentar ser un buen administrador del Señor, de lo que Él le ha dado, de la vida, y esto es un reflejo de la salvación, un reflejo de que el Espíritu Santo vive y mora en ti y en mí, y de que queremos simplemente servir al Señor en su reino y ser buenos administradores para que cuando Él venga podamos hallar descanso y podamos recibir esas palabras tan bonitas que dice el Señor: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A pesar de que esa era una gran cantidad de talentos, el Señor dice que para Él es poco. Poco para la bendición que quiere darte, y no es una bendición material de que Él te va a multiplicar, no. La bendición que quiere darte es la salvación, el galardón, la vida eterna, como muestra de esa recompensa, no por ser ganada, sino de esa gracia. Y nosotros en la tierra estamos en la responsabilidad de aprovechar bien el tiempo, los recursos que el Señor nos ha dado para su gloria y para la extensión de su reino. Así que bueno, hermanos, esa era una breve reflexión, una breve enseñanza acerca de la parábola de los talentos, Mateo 25 del 14 al 30. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y bueno, hermanos, será hasta la próxima. Dios les bendiga.